Saludos a todos desde el canal cristiano La Palabra. Hoy miércoles 24 de marzo del año 2021 continuamos nosotros con la serie en verdades bíblicas y el tema de la serie es Preludios de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este tema, que ya lleva un mes y medio más o menos, ha sido con la intención de orientar al creyente, aunque el creyente ya lo sabe, diríamos reorientar acerca de los acontecimientos que pasaron y sucedieron en aquella oportunidad y en aquella terrible situación. Vamos a ver que ya leímos en Mateo y los otros evangelistas cuando el Señor Jesús les anunció de que iba a ser capturado, iba a ser torturado y todos los vejámenes que le pasaron a él y se los dijo. Luego también hemos descubierto cuándo se los dijo, en qué lugar, a quiénes se los dijo, especialmente a sus discípulos. Luego también conocimos de que, oigan, al loco de la sierra, ese sí que, qué terrible. Le ruego disculpas a todos ustedes con este hombre que con su sierra ahí pasa todos los días haciendo malabares. Entonces, pues, mis hermanos y amigos, Señor Jesús les dijo pues a ellos de que iba a pasar eso. Casi no prestaron mucha atención, algunas veces se entristecieron y todo. Pero llegó el momento del arresto de Jesús y ese lo vamos a ver en Marcos capítulo 26 y en el versículo 47. Que por cierto en nuestra Biblia Reina Valera dice como título Arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Hipócrita, ¿verdad? Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, fíjese que en Mateo no dice que era Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. O sea que el sumo sacerdote había mandado a uno de sus empleados también para arrestar a Jesús. Como yo digo, la casta de cobardes, para sangrar a la gente, ahí sí están, para acusar a la gente también están, pero para defender el evangelio de Jesús lo transgreden y lo hacen trizas. Entonces le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Muy bien, hermanos. Entonces una legión tenía 600 soldados y él dice que pediría a Jesús 12 legiones. Entonces 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 144,000. Ah, caray. O sea, así sería, ¿verdad? 6 por 2, 12, sí, 12. Y 6 por 1, 6, 72,000. 72,000. Imaginen, 72,000 ángeles le pediría el Señor. Entonces, una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. Así que las 12 legiones equivaldrían, dice, a más de 72,000 ángeles.
Y fíjese que solo en el libro Segundo de Reyes, en el capítulo 19 y en el versículo 35, un solo ángel mató más de 185,000 hombres en una sola noche, por lo que muchos ángeles podrían formar un formidable ejército. Y entonces el envío, el plan de Dios para la salvación, del perdón y salvación de nuestros pecados y darnos la vida eterna, entonces no hubiera funcionado. Y dice, si fuera necesario mandaría 12 legiones de ángeles. Versículo 54. Pero ¿cómo entonces, aquí está lo que le decía, pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ya estaba escrito, se cumplirían las escrituras. Dios mismo, hermanos míos, ha preordenado los más mínimos detalles de la muerte de Jesús. O sea que eso no se podía cambiar. Por eso cuando Pedro le dijo, Señor, le dijo, no vayas a Jerusalén, te van a llevar preso. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús, porque me eres estorbo. ¿Por qué? Porque Satanás como que se había no metido en Pedro, por favor, sino que como que había ocupado la voz cuando Pedro hizo ese sentimiento, como que influyó en Pedro para hacer desistir a Jesús de que no fuera a la cruz porque a Jerusalén, porque lo iban a arrestar. Pero hermanos míos, todos, ese es el plan de Dios, los planes de Dios son perfectos. Para algunos es para mal y para otros es para bien, para nosotros es para bien. Fíjese que el personaje jerarca de la iglesia tradicional, ahí está en los videos, pero es famoso ese video donde dice el señor de que Jesús fracasó en la cruz. Dice, Jesús fracasó en la cruz. ¿Cómo iba a fracasar semejante señor? ¿Cómo iba a fracasar si ese era un plan de Dios? Y mira lo que dice el comentarista aquí, John MacArthur. Dios mismo ha preordenado los más mínimos detalles de la muerte de Jesús. Y el mismo Jesús dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Bien, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a decir este señor que Jesús fracasó en la cruz? Entonces, Dios se equivocó, pues. Qué tristeza, hermano, qué tristeza. Entonces, morir fue el acto consumado de Cristo, de sumisión a la voluntad del Padre. Jesús mismo estuvo también en absoluto control, Él estaba controlado. Y dice, no fue Jesús solamente, sino todos los que estaban con Él, e incluidos sus enemigos, quienes cumplieron en detalle las profecías del Antiguo Testamento. Oiga, qué hermoso, hermano, qué hermoso. Mire, estas profecías ya estaban en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, no como nombre, sino que como el Mesías, el ungido. Y dice pues, que así se haga. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Miren, y les dijo, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Ahí me vieron ustedes y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús lo vuelve a decir. Todo el plan perfecto de Dios acerca de que iba a venir el Mesías anunciado, el Cordero de Dios, todo eso estaba completamente bajo el control y programación de Dios, bajo el conocimiento de Jesús,
Y todos los actos, este tal Judas y este que le cortó la oreja, todo eso Dios lo sabía y el Señor Jesús también lo sabía. Pero entonces, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a hacer eso? Bien, veamos qué dice. Entonces resulta de que con esa actitud de Jesús estaba cumpliendo las profecías, porque si las profecías no se hubieran cumplido, entonces Dios habló por hablar, pues. Esta Biblia, la palabra de Dios, este no es un mero librito de historias y un librito eso de cositas interesantes, y hoy que ya viene la Semana Santa, que la podemos agarrar como piadosa y la dejamos abierta para que se ensucie todo. No, Señor, de ninguna manera. La Biblia, esta es la palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre por medio de la Biblia. Ese es el método que ha ocupado Dios. Todo el Antiguo Testamento es la historia desde la creación hasta el tiempo en que, antes de que viniera el Hijo de Dios, el Mesías anunciado. Todo lo que está en la Biblia, toda la Biblia es profética, especialmente el Antiguo Testamento. Todas las profecías que dijo Dios por medio de los profetas a su pueblo Israel, de que iba a suceder un acto, un evento, una cosa especialísima en un tiempo, que Dios dio las luces, dio las referencias, todo esto. Eso se tiene que cumplir. Ya se cumplieron unas se están cumpliendo y otras se cumplirán. Pero que lo que dice Dios es perfecto y cierto. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesús, para que se cumplieran las profecías que dijeron los profetas. Entonces llega el momento, hermanos míos, en Mateo 26, 57, en que ya Jesús está ante el concilio. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahí está el sumo sacerdote, el gran jefe de ellos, picarazo, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿No le digo, pues? Esa casta religiosa de que solo se dedica a quitarle la lana, pero esta lana a las ovejas, malvado. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea que Pedro había acceso, pues, fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Versículo 59. Y los principales sacerdotes, gracias pajaritos, que Dios les bendiga, sigan cantándole al Señor mientras llevamos la palabra. Qué hermoso. Entonces dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Déjenme hacer un paréntesis y fíjense que yo voy a regresar a Mateo 26 siempre, pero voy a ver en donde, no sé qué sea, se me perdió, donde el Señor Jesús les estuvo diciendo, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros, todo eso. Pero vamos, no es tiempo todavía. Entonces dicen el 26, 59, 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban a acusarlo, dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjense esta casta religiosa, pues, que pone hasta falsos testigos. En este caso lo están poniendo, aquí dice falsos testigos. Y usted y yo conocemos, hermanos míos, todos, cómo el pueblo evangélico de Dios ha sido acusado en años anteriores por esta casta, queriéndoselo terminar, pero no nos van a terminar, porque nosotros
estamos para predicar la palabra de Dios. El que tenga alguna cuenta con Dios, entonces que se ponga a cuenta. Nosotros solo vamos a predicar la palabra de Dios. Dios, así como dijo Jesús, dijo, esto está sucediendo para que se cumplan las profecías de los profetas. Igual nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Entonces pues, dice, y el 61, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Derribar el templo de Dios fue cuando en Juan 2, del 19 a 21, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, derribad este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. Y también había la otra forma de que Jesús le dijo que eso, le dijeron, mira qué lindos los muros y las piedras del templo, le dijeron a Jesús, como que si no tenía ojos el Señor Jesús para verlo. Para el Señor Dios Jesús, las cosas esas, los templos pomposos, hermano, esas grandes iglesias y con tantas cosas, no le agradan. Aquí mismo sus discípulos le dijeron, mira que las piedras del templo y qué hermoso. Dijo, bueno, de cierto digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Eso se los dijo el Señor Jesús. Y dice, el derribar el templo, el testimonio dado, fue una distorsión de la palabra, de las palabras de Jesús. Y dice, voy a leer para ustedes Marcos 14:58. Denme un par de minutos, 14:58, para ver de esa mentirilla que está diciendo este pícaro. Entonces dice, este mismo evento, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Estoy en Marcos 14:56 y 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirles y a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Todo eso nuestro Señor Jesús ya lo había, se los había mencionado a sus discípulos. Si usted ha estado viendo toda la secuencia de preludios de la crucifixión de Jesús, ahí verá y leerá de que Jesús ya se lo había dicho esto que está pasando. Y entonces pues de aquí en adelante viene la que el Señor Jesús es llevado ante Pilato y sentenciado. Por lo tanto, esta segunda parte de ya el arresto de Jesús y ya su juicio, el juicio amañado, lo veremos el próximo viernes 26 de
marzo. Usted estuvo en sintonía en el canal cristiano La Palabra.